Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy te traigo una noticia muy importante para el ecosistema Xbox, y es que el día de ayer se dio a conocer que la CADE, que es el organismo en Brasil que está investigando la compra de Activision Blizzard, acaba de dar su aprobación para la misma. Es decir, acaban de aceptar la compra, y no solo eso, sino que lo hacen sin restricciones. Eso quiere decir que no le ponen a Microsoft ninguna condición a la hora de adquirir Activision Blizzard. Cero concesiones, no hay que dejar en este caso Call of Duty multiplataforma, por ejemplo, sino que simple y llanamente la compra pasa para ellos sin restricciones. Vamos a estar comentando esta noticia y lo que esto podría implicar de aquí en adelante, ya que he visto que se está demeritando mucho el hecho de que haya sido Brasil el segundo país en aprobar esta compra. Y yo voy a traer acá unos argumentos que a mí me parecen muy importantes a la hora de interpretar esta movida de precisamente esta aceptación de la compra. Así que si el contenido de este video te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal, lo cual, como ya he dicho muchas veces, es gratis y me ayudaría muchísimo. Y de la misma manera te pediría que le dieras like al video. Bueno, en primer lugar quiero hablar sobre lo que representa Brasil para el mundo, y de esta manera eh, no digamos silenciar, pero sí darle la importancia que esta noticia merece, ya que se está hablando de que por ser Brasil esto no importa nada. Resulta que entre las 25 economías más importantes del mundo, como lo pueden ver en esta publicación, tenemos que la número 12 es Brasil. Es la 12ª economía del mundo. Así que algo de importante tendrá esta noticia. Y más que por encima de Brasil, hay fundamentalmente, además de Estados Unidos, China y Japón, países de Europa. Es decir, que teniendo a Europa como un todo, que corresponde en este caso a la Unión Europea, pues prácticamente Brasil vendría estando en el cuarto o quinto lugar, por así decirlo, de entre los que van a hablar sobre esta compra. Yo a Brasil siento que hay que darse la importancia no solamente por estar entre las 25 mejores economías del mundo y en este caso ocupar la posición 12, sino que además, como vamos a poder ver acá en el siguiente gráfico, Brasil es el país más poblado de toda Sudamérica. Y no solo es el más poblado, sino que con 212 millones de habitantes, la suma del resto de los países, de los restantes 13 países de Sudamérica son 14 países, el resto de los 13 países supera apenas esa cantidad. Es decir, Brasil solamente representa la mitad de la población de toda Sudamérica, lo cual a mí me parece que es importantísimo. Y es que no solamente en población con respecto a Sudamérica, cuando vamos a Europa, por ejemplo, tenemos que, dejando a un lado a Rusia, que la cantidad de población en Rusia es pues abismal, la cantidad de población de Brasil representa más o menos la sumatoria de los siguientes tres países después de Rusia, que serían Alemania, Reino Unido y Francia. La sumatoria de esos tres países no alcanza a los 212 millones de habitantes que componen Brasil. Así que cuando a mí me vengan a decir que Brasil no es importante, aquí tienen estos gráficos que dicen que no solamente es la 12ª economía del mundo, sino que además por población comprende más o menos una población similar a lo de tres grandes países de la Unión Europea como el Reino Unido, Francia y Alemania. Así que sí la tiene, sí la tiene. Y esto lo voy a mencionar solamente superficialmente. Cuando salió la publicación de que Arabia Saudita había sido el primer país en pronunciarse y tampoco se le dio importancia, pues déjenme decirles, Arabia Saudita es el 18, el país número 18 de entre las 25 economías más importantes del mundo. Así que no me digan que no es importante. Cuando, por ejemplo,
el puesto 14 lo ocupa España, el puesto 15 lo ocupa México, así que Arabia Saudita está pues en la posición 18, así que no me digan que no es importante que Arabia Saudita se haya pronunciado. A ver, no tiene la importancia en cuanto a mercado de videojuegos, eso lo puedo llegar a comprar, pero Brasil, que es la posición número 12, sí que tiene importancia. Sí que la tiene. Brasil como tal, en cuanto a densidad de población y en cuanto a tamaño, es prácticamente un continente dentro de Sudamérica. No solamente por su cultura, sino por su idioma. En Brasil se habla portugués y en el resto de los países de Sudamérica, salvo algunas excepciones como Surinam y otros países, se habla castellano o español. Mientras que en Brasil se habla portugués. Así que es prácticamente un continente dentro de toda Sudamérica, como lo vengo diciendo. Ya con respecto a lo que es en sí el enfoque del vídeo, vamos a estar hablando de la decisión del Consejo Administrativo de Defensa Económica o el CADE en Brasil, que resuelve aprobar la compra sin restricciones. Como ya yo he mencionado muchas veces, yo he traído con todo esto de los papeles de Brasil, he traído esta como mi principal fuente, que es el usuario IDAS. IDAS es un usuario del foro Resetera y que ha venido siguiendo paso a paso la compra de Activision Blizzard. De hecho, los mismos moderadores de Resetera o dueños de Resetera le han pedido que cree un hilo dentro de Resetera para hablar sobre la compra de Activision Blizzard. Así que es una fuente muy fidedigna y todo lo que trae relacionado con esta compra pues es prácticamente certero. No voy a leer toda su publicación. De hecho, para en sí elaborar este vídeo voy a basarme en otra publicación y lo hago por la sencilla razón de que el resumen que nos trae IDAS aquí en el blog de Resetera es muy extenso, demasiado extenso. Como pueden ver, ya yo lo tengo traducido al castellano y abarca pues todo esto que están viendo acá. Y son muchos párrafos y de verdad que la lectura sería bastante tediosa en este caso. No me voy a poner a leer todo esto. Esto nos llevaría pues prácticamente un video de más de una hora y no pretendo agobiarlos a ustedes con tanta lectura. Sin embargo, voy a traer en este caso lo que es la noticia de la BG Charts, que en este caso nos trae un resumen bastante conciso de lo que es el documento como tal, porque evidentemente la CADE emite un documento aprobando esta compra, así que vamos a traducirlo al castellano. Y en el artículo de la BG Charts nos dicen que el regulador brasileño aprueba el acuerdo propuesto por Microsoft con Activision Blizzard. El CADE de Brasil aprobó la adquisición sin restricciones el miércoles. El organismo regulador de Brasil se ha convertido en uno de los primeros en aprobar la adquisición propuesta por Microsoft de Activision Blizzard. El miércoles, es decir, el día de ayer, el Consejo Administrativo de Defensa Económica, CADE, del país dijo que había aprobado la fusión sin restricciones. Teniendo en cuenta la enorme popularidad de Call of Duty, es razonable inferir que si los juegos de Activision Blizzard ya no estuvieran disponibles en las consolas de Sony, los usuarios de PlayStation podrían decidir migrar a Xbox o incluso a una PC para seguir teniendo acceso a los juegos de la franquicia, dice parte del resumen del CADE. Por otro lado, también es razonable suponer que si los próximos juegos de Call of Duty se convirtieran en exclusivos del ecosistema de Microsoft, los jugadores leales a la marca PlayStation podrían simplemente abandonar la serie y migrar su demanda a otros juegos disponibles en su consola favorita. Es lo que se ha dicho aquí una y otra vez, que simple y llanamente el hecho de que se apruebe la compra y que Call of Duty se haga exclusivo, PlayStation podría prácticamente, para contentar a sus usuarios, traer una franquicia de su propia dentro de sus propios estudios o simplemente lograr acuerdos con otras empresas que no sean, en este caso, Activision Blizzard. Eso es factible, yo creo que lo pueden hacer. Evidentemente, ya lo hemos hablado, lo hemos discutido, lo que representa Call of Duty para PlayStation tiene una importancia significativa, pero sin embargo, así es como lo analizan por parte de la CADE. Seguimos entonces más abajo, continúa. A pesar de esto, no se puede descartar la posibilidad de que Microsoft pueda considerar potencialmente rentable adoptar una estrategia de exclusividad en los juegos de Activision Blizzard, incluso si una decisión en esta dirección podría resultar en el sacrificio de una parte relevante de sus ventas, usuarios e incluso la popularidad de Call of Duty. Es que, como acaban de decir acá, Microsoft podría adoptar la movida de hacer exclusivos los títulos de Activision Blizzard, pero correría el riesgo, evidentemente, de sacrificar ventas
es decir, las ventas que se obtienen de PlayStation, por ejemplo, sacrificar número de usuarios, evidentemente por la gran cantidad de usuarios que hay en PlayStation y la popularidad, ya que evidentemente la consola de Sony es la más popular. Eso es algo que no se puede negar. Esto se debe a que, en teoría, dicha estrategia podría contribuir a impulsar las ventas de Xbox, expandir la base de suscriptores de Game Pass y fortalecer los efectos de red en el ecosistema de Microsoft para compensar cualquier pérdida de ingresos por la venta de juegos a corto plazo. El veredicto de la CAE continúa afirmando que cree que el contenido exclusivo ha sido muy importante para la competencia en el mercado de las consolas y uno de los principales factores responsables de las posiciones de PlayStation y Nintendo como líderes del mercado. Y vean este párrafo: los juegos exclusivos son un referente de la competencia entre Microsoft y Sony Entertainment, o como se diga, la CIE. Aunque hasta ahora ninguna empresa ha desarrollado o adquirido un juego exclusivo que haya inclinado decisivamente la balanza a favor de una consola. Esto se debe a que los juegos exclusivos propietarios son menos populares y representan menos ingresos que los juegos AAA de terceros que hasta entonces están disponibles tanto en Xbox como en PlayStation. Concluyó: como ya se vio, Nintendo actualmente no depende de ningún contenido de Activision Blizzard para competir en el mercado. Como pueden ver, la CAE considera que Nintendo ha logrado su puesto en el mercado sin la necesidad de contar entre su catálogo con los juegos de Activision Blizzard. A su vez, Sony tiene varios predicados: solidez de la marca, líder mundial durante más de 20 años, amplia experiencia en el sector, mayor base de usuarios, mayor base instalada de consolas, catálogo sólido de juegos exclusivos, alianza con múltiples editores, consumidores leales a la marca, etc. Es decir, en base a estos 7 pilares que yo acabo de enumerar acá, pues básicamente Sony se ha mantenido como líder del mercado gracias a ello. Así que pueden seguir haciéndolo aun cuando no tengan a Call of Duty entre sus títulos dentro de su plataforma, lo que debería contribuir a mantener la competitividad de PlayStation en un posible escenario post-operación, incluso ante una posible pérdida de acceso a los contenidos de Activision Blizzard. Además, es importante resaltar que el objetivo central de las actividades de CADE es la protección de la competencia como medio para promover el bienestar de los consumidores brasileños y no la defensa de los intereses particulares de competidores específicos. Es decir, a nosotros nos importan los jugadores brasileños, no Sony. Es así de sencillo. Eso es lo que expone la CADE. Para nosotros es más importante el bienestar de nuestros jugadores, no el bienestar de Sony PlayStation, que es potencialmente la mayor agraviada si se da la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Que hay que decirlo, potencialmente esto es una realidad. Sony sería la más agraviada en este caso. Después de todo, no se puede perder de vista que el titular de los bienes jurídicos protegidos por la ley número tal es la colectividad y no el competidor, agente económico como entidad individual. Vuelven a recalcarlo. A nosotros nos interesa es el colectivo, la gente, los usuarios, no las empresas. En este sentido, si bien se reconoce que parte de los usuarios de consolas PlayStation de Sony podrían decidir migrar a Xbox en caso de que los juegos de Activision Blizzard y en especial Call of Duty pasen a ser exclusivos del ecosistema de Microsoft, CADE no cree que tal posibilidad represente en sí misma un riesgo para la competencia en el mercado de consolas en su conjunto. Es decir, evalúan el mercado en su conjunto, no solo por la pérdida de un título en particular, sino el mercado en general. Sony ha logrado una posición en el mercado y la CADE piensa que no se vería en riesgo por el hecho de que Call of Duty sea exclusivo del ecosistema Xbox. El regulador brasileño fue uno de los primeros en compartir públicamente su correspondencia sobre la fusión, incluido un acceso sin precedentes a las respuestas de preguntas y respuestas de empresas como Sony, Ubisoft, Amazon y Google. Ya esto pues evidentemente se refiere a los papeles de Brasil, lo que hemos venido conversando durante tanto tiempo sobre lo que se ha dicho y lo que se ha filtrado
o no lo que se ha filtrado, sino lo que se ha hecho público, porque es que el organismo de Brasil lo hace de manera pública. La decisión sigue a la de la Autoridad General de Competencia de Arabia Saudita, que declaró en agosto que no tenía objeciones a la propuesta de la compra de la industria de los videojuegos. Los reguladores de todo el mundo están analizando la adquisición propuesta por 68.700 millones de dólares, etcétera. Ya lo que viene ahora, de aquí en adelante, es un resumen de cómo va la situación. Así que, como pueden ver, pues evidentemente hay una posición de la CADE muy importante, proteger a nuestros consumidores y no a las empresas, y que por ello no ven un riesgo real de que la compra pase, en el sentido de que además de que si Xbox y Microsoft decidieran hacer exclusivo Call of Duty y los demás títulos de Activision Blizzard, pues eso no representaría un riesgo real cuando se analiza la industria en conjunto, es decir, no solamente a una empresa de videojuegos o a una, en este caso, editora de videojuegos, cuando hay muchísimas más en el mercado. Así que un riesgo real la CADE no lo ve. Yo con esto pues doy por concluido el video. Yo no veo yo encuentro es prácticamente lo que la CADE refleja, es prácticamente lo que hemos venido diciendo desde que se aprobó o desde que se anunció la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que no representa un riesgo, en este caso, de dañar a la competencia, y es algo que la CMA, por ejemplo, que es el organismo del Reino Unido que está investigando esto, debería verlo o debería tratar de analizarlo y verlo de la misma manera que lo está haciendo la CADE. Evidentemente, al estar en la fase 2, pues ya en la CMA se va a investigar esto de otra manera, ya por especialistas en el área, que son los que a la final van a determinar si esto representa un daño o un agravio a la competencia como tal o no. La CADE ha decidido por su lado de que no lo es, o de que no lo representaría, y ellos evidentemente velan más por el consumidor. Así que, dicho todo esto, vamos entonces a pasar a la parte final del vídeo. Bueno amigos, y esto ha sido todo con respecto a la compra de Activision Blizzard y a la aprobación en Brasil por parte de la CADE para que se efectúe la misma sin restricciones, y que, como han podido ver, pues sí que tiene la importancia que debe dársela, y yo creo que así debe ser, ya que Brasil, como lo hemos mencionado, es una economía muy importante dentro del mundo, y ya solo por población pues ya representa pues un número bastante importante de potenciales videojugadores. Así que si el contenido de este video te resultó interesante, te invito a que te suscribas a mi canal y que por favor le des like al vídeo. Tienes a tu disposición también la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que quieras hacerme sobre este u otro de mis vídeos. Así que, dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo.